Ok, Vale. buenas tardes. Vamos entonces a comenzar con la primera clase de lenguaje de programación 1 en la parte de codificación. Ya antes habíamos visto parte teórica, ahora vamos a comenzar con la parte de entrando al programa en sí. Ok, en este punto es importante, o en este clase es importante mencionar, hacer énfasis en las librerías, los tipos de datos, los operadores lógicos y matemáticos, que es lo que compete a las actividades asignadas 3 y 4. Entonces, vamos a hablar aquí. Y bueno, y puse como un plus el IDE porque es importante hacer mención de que el lenguaje de programación no es solamente un paquete de un programita, sino que está conformado por un conjunto de programas que van a permitir, que es el IDE, que van a permitir que el programa se revise, el compilador lo revise, el compilador se encargue de generarme errores o mostrarme los errores que hay, las fallas. El compilador se va a encargar de interpretar ese código, procesarlo al lenguaje máquina y adicional es capaz de, o sea, es decir, hay un programa adicional que es capaz de generarme el resultado final, que se llama traductor, intérprete, que es el que me genera el resultado final para que lo pueda ver el usuario final, en este caso. Se llama IDE y está conformado, pues cada lenguaje de programación lo conforma de diferentes maneras, pero básicamente es eso, un intérprete, un compilador, una interfaz gráfica y el editor de texto, que es donde se introduce el código. Ok, tenemos los tipos de datos. En los tipos de datos hay muchos tipos de datos, sin embargo, aquí vamos a trabajar con los básicos, los puntuales, pero si ustedes buscan en internet se van a dar cuenta pues de que hay una variedad y que obviamente todo depende, cada uno tiene su función específica y, y va a tener su especificación para cada actividad o para cada sintaxis. En este caso vamos a trabajar con los tipos enteros, que aquí les puse unos ejemplos, que sería el 9, 20, 100, etcétera. Tipo enteros, datos tipo enteros que no soportan la parte decimal. Tenemos el otro dato que es tipo double, que es cuando trabajamos con notación científica, en este caso, que son números muy grandes, con muchas cifras. Tenemos los float que admite que son decimales, números decimales con decimales. Tenemos un tipo de dato string que el string va a ser una cadena de caracteres, un paquete de caracteres. Por ejemplo, el nombre es un string, es decir, hay varios caracteres que hacen una cadena y que se almacenan como dato tipo string. Pero hay otros datos alfanuméricos que se llaman char, que es cuando solamente admite un carácter. Y aquí te puse un ejemplo. Bueno, dice que cualquier carácter del código ASCII. Si miramos nuestro teclado, nuestro teclado es el código ASCII. Cuando hablamos de código ASCII es ver el teclado, o sea, el punto, el asterisco, las comillas, los números, las letras, etcétera. Todo eso es código ASCII. Entonces, el char acepta cualquier carácter de ese código. Y aquí te puse un ejemplo que habla de, en este caso, mi variable, un ejemplo de una variable que se llama sexo. Y las opciones son F o M, es decir, un solo carácter. Allí no te admite la palabra completa femenino, sino F o M. En cambio, en el caso de arriba que te puse, te hice ese mismo ejemplo, allí sí soporta el paquete completo de los caracteres porque es un tipo de dato que soporta esa cadena. Y tenemos en este caso beca, sí o no, y en este caso puse mi variable beca, si va a obtener beca, entonces sería S o la N, si es carácter. Y bueno, todo va a depender ahora. ¿Cuándo se usa uno y cuándo se usa el otro? Por ejemplo, en este caso, este double acepta enteros y acepta float.
pero me podrían decir, bueno, pero entonces yo lo declaro siempre tipo double y ya me ahorro el problema de tener que saber cuál es el float y cuál es el entero y cuándo aplicarlos. Pero el punto allí es que cuando nosotros trabajamos con un programa grande, de gran escala, entonces afecta muchísimo porque los tipos double almacenan o tienen una memoria de almacén, un espacio de almacenamiento para guardar esa variable más grande que un tipo entero o que un tipo float. Entonces, es como saber utilizar los espacios para que el programa no se haga tan pesado y para que el programa me permita o me brinde una ejecución rápida. Y allí se haría pesado innecesariamente. De igual manera, pues el string y el char. Ok, nosotros vamos a trabajar con, yo les dejé unos links para trabajar con diferentes lenguajes de programación que puede ser en línea o descargado por ustedes a su máquina. Les hice la sugerencia que fuese Microsoft Visual Studio, podría ser Dev++, C++, o Online GDB, que también, de hecho, en Internet pueden conseguir otros compiladores para C. Cuando vayamos a trabajar con este compilador, en caso de que sea entonces allí yo les puse unas flechitas para que se identificaran los puntos claves. Y es que aquí tenemos el run cuando queremos ejecutar un ejercicio, aquí tenemos el stop cuando lo vamos a, obviamente, a pausar porque queremos hacer modificaciones. Aquí obviamente tenemos que trabajar con el lenguaje de programación que nos compete, porque esto aparece en blanco, ¿no? Entonces tienes que seleccionarlo. Y cuando yo ejecuto aquí con el run, el ejercicio me retorna aquí abajo el resultado. Entonces aquí yo voy a poder ir revisando si mi ejercicio va correctamente, está correctamente. Eso es cuando trabajamos en línea. Cuando trabajamos con el Visual Studio es otra visual. Y aquí les muestro la visual. Tiene un play igualito, tiene un stop igual que y de hecho tiene un pause también, pero aquí no están porque se muestran es cuando están en ejecución. En este caso, como no le he dado play, no se activan. Aquí tenemos el archivo de origen. Aquí es donde se guarda tu documento C++ o los archivos que tú quieras, tengas programado. Pero cuando tú vayas a grabar, por ejemplo, mi ejercicio o mi proyecto se llama Suma. Entonces, y él genera varias carpetas. Entonces, cuando yo quiero guardar mi programa, no voy a guardar nada más el programa con el código, tengo que guardar todo el paquete, es decir, tengo que guardar mi proyecto completo para guardarlo en un pendrive, para transportarlo, para ejecutarlo luego, etcétera. Entonces, tengan eso en cuenta. Aquí vamos a hablar de los operadores. Los operadores aritméticos ya sabemos que son las sumas, restas, multiplicación, división, etcétera. Entonces, ya eso no nos detenemos allí, pero sí nos detenemos en esta parte de los operadores lógicos. Aquí dice que producen un resultado booleano. Un resultado booleano es true o false, es decir, sí o no, o verdadero o falso. Entonces, por ejemplo, se juega de esta manera. Tiene que haber dos operadores y decimos que si A y B y, este es el AND lógico. Le decimos si este y este se cumplen, es true, o sea, es verdadero, o sea, ejecútame una acción. Si no se cumplen, no vas a ejecutar ninguna acción. Es decir, esto es una condición y si esta condición es true, entonces me vas a generar un resultado que yo te pida o que yo introduzca en la programación. Y este caso ya no es y, sino o. Es decir, aquí es si se cumple este o se cumple este. Si alguno de los dos se cumple, entonces es true. Es decir, si se cumple A o se cumple B, entonces me vas a generar la acción. Pero quiero que vean la diferencia, entonces aquí arriba es si se cumple A y B, pero aquí es si se cumple cualquiera de las dos opciones.
Esos son los operadores lógicos. Y eso es lo que le pido que lo apliquen en uno de los ejercicios. Ajá. Vamos al siguiente punto, que son las variables. ¿Qué es una variable? Una variable es algo que queremos identificar que puede tomar un valor, pero es desconocido. En todo caso, cuando nosotros hacemos operaciones, ejercicios, lo tenemos que identificar con una letra. Puede ser letra y número, pero no número y letra. En ese orden no. Desconocemos su valor y lo necesitamos hallar. Eso es una variable. Las variables son de diferentes tipos y ya habíamos mencionado antes los tipos de datos. Entonces, las variables se relacionan con esos tipos de datos que mencionamos aquí al principio, que sería una variable puede ser de tipo entero, tipo double, tipo float, tipo string, que aquí le coloqué esta variable o esta otra variable. Este es mi nombre de la variable. Y la variable se llama, o sea, en este caso va a ser de tipo string. O un char, que en este caso sería sexo de tipo char. ¿Ok? Una medida, un valor, una suma, que puede ser de tipo entero, de tipo double, de tipo float, etc. Esas son las variables. Entonces desconocemos su valor, pero tienen que estar identificadas con un tipo de dato. Aquí identificamos cómo se marcan las variables, o cómo se declaran, mejor dicho. En la sintaxis decimos que se declaran de la siguiente manera. Primero se coloca el tipo de dato y luego se coloca el nombre de la variable. Por ejemplo, nacionalidad, el tipo de dato ¿sería qué? En todo caso, dependiendo si vamos a colocar una B o si vamos a colocar unas letras completas, la palabra completa. Pero en este caso, si es nacionalidad, podemos colocar la sentencia completa y sería una cadena de carácter, que sería un string. Tenemos también, me vas a dar un segundo, Axel. Ok, ok. Discúlpame, que me están... Ok, continuamos. Entonces quedé con que, ok, el otro punto son las constantes. Pues ya las constantes las conocemos, que es cuando tiene un valor determinado, un valor específico. Y también se le asigna un tipo de datos. Por ejemplo, una constante que siempre vaya a valer 3, no necesariamente este va a ser su valor final, porque él puede en el transcurso del programa comportarse de otra manera. Pero sí va a ser determinante el tipo de dato que yo le esté asignando. Por ejemplo, si va a ser tipo entero, entonces siempre se va a mantener tipo entero. Pero en este caso le asigno como constante, le digo que es tipo entero, que se llama A y que se va a igualar su valor a 3. Tenemos el caso de pi, que sería pues
tipo float, en este caso, porque es un valor decimal, que sería 3, 14, 15, 16, etcétera. Entonces, dependiendo del tipo de cómo se vaya a declarar, entonces, o de lo que se quiera en el resultado, entonces ahí es que le vamos a colocar el tipo de datos, dependiendo de lo que quiera hacer tu programa. Ok. Aquí, como podemos ver, nosotros al principio trabajamos con la parte de algoritmos. Un algoritmo va a ser, recuerden que va a ser un conjunto o pasos que se tienen que seguir para determinar, para cumplir un determinado función o lograr un proyecto. En este caso, yo lo hice aquí a modo de algoritmo, pero esto realmente son las partes. Entonces, primero tú tienes que declarar la cabecera. Luego tienes que declarar las variables. Esto es para armar un programa en C++. Luego declarar las variables, si hay constante, porque a veces no aplica esta parte, pero sí variables siempre tienen que haber. O por lo general, a menos que vayamos a hacer un hola mundo, que pues ese no es necesario declarar variables. Y luego viene el inicio de la función, luego desarrollamos, después del inicio de la función es que desarrollamos el cuerpo del programa, todo el contenido del desarrollo del programa va aquí. Y por último, el fin de la función. Aquí al lado le hice los procedimientos que se deben seguir. Entonces sería, la primera parte sería las librerías, la cabecera. Serían las librerías que se van a aplicar. Las librerías que también que lo tienen asignado, creo, en una de las actividades, investigar qué son las librerías. De todas maneras, las librerías les informo como para darles un bosquejo de lo que es y para que lo investiguen con con un poquito más de conocimiento de lo que van a leer. Es que son paquetes de códigos que están almacenados en el programa, en un programa específico. En este caso, C tiene librerías y esas librerías van a tener códigos de un área determinada. Entonces, dependiendo de lo que yo vaya a hacer, yo llamo las librerías para que las librerías me interpreten y me entiendan el código que yo voy a utilizar. Por ejemplo, si voy a trabajar con librerías, con fórmulas matemáticas ya bien elaboradas, entonces, por ejemplo, trigonometría, entonces yo tengo que declarar unas librerías específicas para que él me pueda entender o interpretar cuando yo hablo de un coseno, cuando yo hablo de una tangente, etc. Ok. Tenemos otra sintaxis que es la palabra, una sintaxis básica que es la palabra using namespace, que es así, recuerdo que la mandé, le pedí que investigara. Sí, correcto. Y es una palabra que tiene que ver también, que es después de la librería, es una palabra, una sintaxis fija que debe ir en el programa y que es muy importante para el desarrollo de los demás, del resto de la sintaxis para que se pueda reconocer toda esa información que vamos a meter más adelante. Luego declaramos las variables, ponemos el tipo de variable y el nombre de la variable, tal y como se los mostré aquí. Tipo de datos y el nombre de la variable. ¿Ok? Aquí sería el tipo y el nombre. Luego viene si hay constantes. Luego, ya va. Perdónenme un segundo. Ok, Luego, luego viene el inicio de la función. El inicio lo iniciaríamos en todo caso, o sea, se puede iniciar de muchas maneras, pero básicamente lo vamos a iniciar así, con el int main. Esto es para introducir parámetros que por ahora no lo vamos a requerir, y una llave de apertura que va a cerrar aquí al final de la función. Ok, eso sería el nombre de la función inicial. ¿Ok? Mi función inicial se llama main. Luego viene el desarrollo del programa, desarrollo del DFD. Cuando estábamos haciendo el DFD, que trabajamos con procesos, con entrada y salida de datos, bueno, todo eso va en esta parte.
porque si se fijan, esta parte es solo como un intro, como una apertura para el desarrollo del programa. Entonces aquí van la sintaxis y aquí va el cierre del programa. Ok, entonces aquí iría más o menos el diagrama de flujo de datos, ¿verdad? No iría en esta parte porque esto, como les digo, es introducción, pero es introducción importante. Ok, unas palabras importantes y unos datos importantes se los dejo aquí. Esta palabra que está aquí, que es using namespace, junto con las librerías, tienen que ver con estas dos palabras. Olviden estos viñetas. Con estas dos palabras. El sin, que es in, out. El sin va con este operador mayor que doble. Y el cout va con este operador menor que doble. Ajá, aquí les puse. Se los puse así porque esta es la manera con doble slash, backslash, no, slash. Porque esta es la manera de comentar en el programa, de hacer un comentario o de tomar apuntes que el programa no los va a leer y no los va a alterar, no va a alterar el código, pero van a ser como apuntes que yo estoy tomando. Van a estar como, va a ser como información oculta. Entonces, esto in es entrar datos al programa, ¿ok? Entrar datos, recibir los datos que el cliente va a ingresar. Entonces el programa los procesa, los entra y los procesa, los almacena, etcétera, hace lo que va a hacer con él. Y el cout es lo que va a arrojar el programa, salida de datos, de texto o de información. Es lo que va a arrojar el programa, fíjense, cout, out. Y el cliente, es lo que el cliente va a poder leer o ver o datos, números que va a interpretar. Entonces, esas dos líneas son básicas e importantes que ustedes las entiendan el funcionamiento de cada uno y que debe ir con esos operadores específicos. Otro punto aquí importante que les menciono es que al programar la sugerencia es que todo se haga en minúscula, porque, bueno, por ejemplo, aquí tengo una falla, pero es sin la intención de confundirlos, es que aquí automáticamente se puso en mayúscula. Entonces, bueno, si se me cae la clase, vuelvo a abrir, ¿ok? Porque ya me está informando de que ya se me está cortando el tiempo, ¿ok? Entonces vuelvo a abrir por el mismo link enseguida. Y sigo explicando. Ok. Entonces la sugerencia es que se escriban en minúscula todo, porque es sensible a las mayúsculas. Aquí está un ejemplo. Fíjense, esta es mi primera librería. Input, output, string. Entrada y salida de datos, flujo de datos, ¿ok? Entonces aquí le estoy diciendo que me incluya esta librería. Aquí le estoy poniendo la primera línea, importa, o la siguiente sintaxis que es importante, que es using namespace std. Luego vienen mis variables. ¿Qué voy a hacer yo? Bueno, aquí yo le estoy diciendo a modo de comentario, fíjense, comentado. Le estoy diciendo, suma, me vas a sumar dos valores, ¿ok? Si me va a sumar dos valores, quiere decir que, que tengo que tener tres variables, porque son los dos, valor 1, valor 2 y el otro valor donde se va a almacenar el resultado. Entonces, esas las tengo que declarar aquí al inicio. Bueno, se pueden declarar antes o dentro de la función. Eso sería cuando trabajamos con variables públicas y aquí sería con variables privadas. Pero por ahora, pues podemos hacerlas públicas todas, fuera de la función. Esta es la función, recuerda. Ok, entonces abrimos la función principal con la llave de apertura y la llave de cierre. La sugerencia o la buena práctica es que la abran y la cierren de una vez para que no se les olvide, porque error típico es que se omitan las llaves. Entonces, aquí colocamos con lo que yo quiero que vea el cliente. El cliente, yo quiero que vea esta información, suma de dos valores. Y se lo voy a mostrar en comillas,
porque es lo que yo quiero que vea. Luego le digo ingrese valor 1, igual se lo muestro en comillas, con el cout. Y el cliente va a ingresar un valor que se va a almacenar en mi variable A, que ya yo le dije que es de tipo entero. Recuerden que aquí es con el in, porque va a procesar esta información y la va a almacenar aquí. Ojo, no puedo poner aquí una mayúscula porque no lo va a reconocer, ¿ok? Entonces, voy con la segunda línea, out, lo que va a mostrar en pantalla, va a mostrar en pantalla esto, que está entre comillas, ingrese valor 2. Esto es lo que va a ver el cliente. Y el cliente introduce un valor. Ese valor se va a almacenar automáticamente en B. El programa viene, verifica si está B aquí, dice que es tipo entero, entonces de inmediato viene un proceso, recordando los diagramas de flujo de datos, el proceso era en este caso la fórmula. Ya tenemos A, ya tenemos B. La fórmula no puede ir aquí porque todavía no hemos ingresado el valor de A ni el valor de B, entonces la fórmula necesita estos dos valores para que ya se pueda ejecutar. Y se va a almacenar ese valor en S. Fíjense que todo lo estoy cerrando con punto y coma. Es una práctica importante de C++. Luego que ya tenemos S, entonces lo vamos a llamar. ¿Ese quién es ese? Ese va a ser el valor final o el resultado, donde se va a almacenar el resultado. Entonces, aquí le coloco cout, se me perdió, ajá, cout, y le digo la suma de los dos valores es, esto va entre comillas porque es lo que quiero que me muestre textualmente en pantalla. Y aquí llamo la S, que es donde se va a almacenar los valores, ¿ok? Los valores de la operación. Y llamo mi variable. Mi variable yo no la puedo llamar, o esa variable yo no la puedo llamar entre comillas, porque si es entre comillas me va a mostrar textualmente una S. Si yo la pongo sin comillas en este cout, le estoy diciendo muéstrame el valor que contiene esta variable. Y me va a mostrar el valor. Termina esto. Con esta línea yo detengo el programa. Si yo no pongo esta línea, el programa se cierra y yo no lo voy a poder leer. Este es como un stop. Pero esta línea funciona en Visual Studio. No funciona no me funciona en los compiladores online. Entonces, en los compiladores online funciona el return 0. Eso lo tenemos aquí más adelante. Ok, entonces si ustedes van a hacer este ejercicio de práctica, ya saben que le cambian esta línea para ponerlo en el compilador. Aquí tengo este otro ejercicio que es ya con más variables. Fíjense, yo le comento esta información porque aquí así yo quiero que ustedes me comenten su ejercicio, le pongan en la primera línea comentados esos datos, pues, el título del ejercicio. Y aquí yo le puse las operaciones matemáticas básicas. Ok. Aquí le digo, trabajo con esta librería. Fíjense, como estoy haciendo operaciones matemáticas básicas, no requiero una librería que se llame matemática o específicamente matemática, porque esta es muy genérica. IOString es una librería muy genérica y me soporta algunas formulitas, potencia, raíz cuadrada, etcétera. Pero pues sí llega el momento en que se requieren otras librerías. Ajá. Entonces, en este caso, pongo la siguiente línea que es el using y luego declaro mis variables. Si se fijan, aquí yo les hice este marcado porque dentro de esto es que va el programa. Entonces, como para que identifiquen. Esto que está aquí es porque yo estaba armando la fórmula para verificar las variables con las que iba a trabajar. Ajá. En este caso puse valor 1, valor 2, suma, en este caso resta, multiplicación, división. Aquí puse esta en mayúscula nada más. Entonces, abro mi variable, perdón, abro mi función, pongo con el cout, ingrese primer valor. Este operador que está aquí, bueno, si se fijan acá, yo
separé esta información con doble operador, el mismo operador. Entonces, cada vez que yo quiera hacer un proceso nuevo, yo lo separo con este doble operador. En este caso, yo hice lo mismo. Yo le coloqué aquí, ingresé primer valor, y lo separo esta instrucción con el con el doble operador menor que, para darle un endline. Endline es final de la línea, es un enter que le estoy dando. Entonces, ese enter es como para que el cursor quede abajo esperando la información y no me quede aquí al lado. Eso lo ven en modo de ejecución. Aquí no se puede observar, sino cuando ejecutan el programa. Entonces, aquí ingrese valor 1, se almacena en B1, ingrese segundo valor, se almacena en B2. Dice, antes de llamar los resultados se deben realizar las operaciones o cálculos. Es decir, yo debo hacer los cálculos una vez que tengo B1 y B2 y después es que yo llamo, en la suma es S, llamo S, R, llamo R, M, que es la multiplicación y la división. Y termina mi programa. Recuerden que si van a hacer este en línea, entonces le cambian esta última línea. Entonces, ¿qué estoy haciendo allí? ¿O con qué estoy cumpliendo? Declaración de la librería, que sería esta primera parte. Luego, declaración de una sentencia propia reservada, que sería esta segunda parte. Luego, los tipos de datos con los que voy a trabajar, que sería esta parte, donde declaro los tipos de datos. Luego viene el inicio de la función, que sería el inMain, y el desarrollo del programa, que sería todo esto, y por último el cierre de la función, que cierra aquí. Aquí cierra mi función, esta que yo abro acá. Ajá, aquí vemos un ejercicio en Visual Studio. Les explico rapidito que ¿están conmigo? Me pregunto, ¿están conmigo? ¿Estás conmigo, Axel? Bueno, Sí, sí. ajá, ok. Pensé que había quedado sola. Ok, entonces, aquí, fíjense, aquí estaba trabajando, bueno, aquí fue que hice una prueba con esta librería, .mat, perdón, mat.h, header. Es porque estaba trabajando con potencia, entonces pensé que me la iba a pedir, pero no fue necesario, entonces por eso la oculté. Aquí está oculta. Y la dejé allí por si acaso más adelante la iba a necesitar. Ajá. Aquí le metí una constante y aquí le puse una sentencia